Bien, hoy les traigo un ejercicio bastante complicado, eso sí, pero muy especial y que nos va a permitir entender muy bien cómo funcionan las matrices, cómo funcionan los ejercicios con matrices y para posteriormente tener ejercicios similares, un poco menos complejos o un poco más complejos, tener esa familiaridad y poder resolverlos de manera un poco más sencilla. Vamos a hacer la matriz espiral en pseudocódigo y en lenguaje de MATLAB. Bien, para empezar, una vez que entendamos cómo resolver el ejercicio, voy a explicarlo paso a paso. Luego vamos a tratar de adaptar esta resolución al pseudocódigo y viceversa también. Vamos a hacer justamente la resolución. El pseudocódigo nos va a permitir tener una resolución diferente a la que podríamos hacerla obviamente de manera manual. Y por último vamos a corroborar obviamente que todo vaya de acuerdo con lo que tenemos planeado en el pseudocódigo. Esta es la matriz espiral. Es decir, si se dan cuenta, también es llamada la matriz caracol porque tiene esta forma. Va pasando desde el 1, en este caso una matriz de 4×4, es decir, 4 columnas y 4 filas. Termina en su 16º dato o en su 16º dato. Termina aquí, en esta posición, porque viene dando toda la vuelta como una espiral o como forma de un caracol. Es por eso que también es llamada como la matriz caracol, ¿no? Entonces, esta es la matriz espiral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una matriz de tamaño n, 4×4. Entonces, esta es la matriz espiral. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo se va a ir llenando de manera automatizada, con un algoritmo, porque obviamente llenarla de manera manual es muy sencillo. Para saber cómo se llenaría de manera de un algoritmo, lo que vamos a entender es cómo funciona las matrices. Las matrices tienen posiciones. Entonces, si yo empiezo a llenar de la forma en la que va la espiral, me voy llenando de la siguiente manera. Obviamente la más fácil es llenar la primera fila desde la columna 1 hasta la columna 4, porque son los primeros datos, 1, 2, 3, 4. Luego tenemos en cuenta esto, que vamos a llenar solamente la última columna. Aquí nos damos cuenta que, tal cual como lo estoy diciendo, solamente se llena la última columna, es decir, lo que vamos modificando solamente son las filas, que va desde 1 hasta 4. Una vez que llenamos esta parte, nos damos cuenta que para seguir con la espiral tenemos que llenar desde la última fila y de su última columna hasta la primera columna de la última fila. Entonces lo que vamos dando cuenta es que la posición de las columnas va disminuyendo. Esto de aquí hay que recordarlo porque nos va a servir para nuestro pseudocódigo. Luego, para seguir completando, lo que hacemos es ahora disminuir las filas. Ojo, pero no vamos a disminuir las filas hasta llegar al principio. Vamos a disminuirla solamente hasta donde todavía está vacío, es decir, hasta la posición 2,1. Una vez que llegamos aquí, hasta la posición 2,1 llena, lo que vamos a hacer es aumentar ahora las columnas y mantener la posición 2 de la fila. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es el formato que vamos a seguir para resolver, por ejemplo, matrices espirales más grandes. Entonces, ahora volvemos al ciclo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño, aumentar la posición de la fila y mantener la columna nuevamente, y por último ya terminar en la posición de aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es esto: siempre se va a terminar en el centro de la matriz, que en este caso es la posición 3.2. En el caso, por ejemplo, de una matriz 5×5, la posición central vendría a ser la posición 3,3 y así sucesivamente. Entonces eso también es muy importante porque nos vamos a basar en esa premisa para hacer el algoritmo, para saber cuándo va a acabar el algoritmo, en qué momento. Tenemos que hacer un procedimiento automatizado. Entonces siempre a partir desde este tercer paso, a partir de aquí, vamos a tener en cuenta que el tope va a ser mientras que se tengan datos que tengan valor de 0. Entonces esto lo podemos evidenciar sobre todo aquí. Cuando pasamos de aumentar del 10 hasta el 12, vamos a tener que parar. ¿Por qué? Porque el 1 ya está ocupado, no tiene valor de 0. De la misma forma aquí, vamos a llenar 13 y 14
porque son valores que tienen 0. Después vamos a pasar al otro ciclo donde se aumenta la fila y no la columna, y vamos a llenar el valor de 15, y por último vamos a llenar el valor central. Entonces lo que tenemos aquí es nuestro pseudocódigo precisamente. Lo que vamos a hacer es ir entendiendo cómo funciona tal cual como lo que vamos a mencionar en la explicación. Nuestro primer dato de entrada y nuestro único dato de entrada va a ser n, que es el tamaño de la matriz n por n, es decir, la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas. Lo primero que hacemos es llenar justamente esta matriz con puros ceros. Posterior a esto, como les venía mencionando, vamos a obtener la posición central de nuestra matriz, que en el caso de los números pares va a ser la mitad más 1. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso de la matriz 4×4, la mitad está determinada por la posición 3.2. Es por eso que decimos, si es que n al dividirse entre 2 es igual a 0, el mod, el residuo, quiere decir que es un número par. De lo contrario, es un número impar, que en el caso, por ejemplo, si tenemos una matriz de tamaño 5×5, la mitad va a ser el redondeo de dividir n entre 2, que quiere decir 5 entre 2. Al redondeado sería 3, y la posición central también de la columna vendría a ser 3. Por eso es que tenemos que f es igual a k. Entonces, una vez entendida esa parte, nos vamos a la parte ya de completar justamente nuestra matriz, que tiene solamente ceros, por una matriz que tiene la forma de la matriz espiral. Primero lo que hacemos es obviamente dar los primeros valores a i y a c, que van a ser los indicadores principales para ir llenando nuestra matriz. C principalmente va a ser lo que se va a encargar de llenar nuestra matriz, ya que C va a comenzar en 1 y va a terminar en n por n, que en este caso, en el caso de 4, va a terminar en 16, y eso lo vamos a ir evidenciando poco a poco. Por ejemplo, aquí decimos que para j, que va desde 1 hasta n, aquí es donde llenamos la primera fila, la fila donde i es igual a 1 y donde j comienza en 1 y termina en n, es decir, que va a ir desde 1 hasta 4, por ejemplo. Y aquí vamos a empezar a dar cuenta que C comienza en 1 y va a ir aumentando. Al acabar este para, va a comenzar en 5 C, y va a ir llenando ahora desde la fila número 2, manteniendo el valor de J en 4, y desde la fila 2 hasta la fila N, que vendría a ser 4 en este caso, ¿no? Entonces ahora C va a comenzar en 8, y vamos a pasar ahora a esta parte. Aquí estamos hablando de la primera parte de nuestro llenado cíclico, que vamos a llamarlo así. En esta parte va a ser que mientras J sea mayor que 1 y a su vez B de la posición I, J menos 1, es igual a 0, vamos a hacer el siguiente ciclo, que vamos a ir reduciendo J de 1 en 1 y llenando la posición B y sub J con C. Esto se refiere a la primera vez en la que empezamos a retroceder, es decir, cuando empezamos a llenar la parte final, o la parte de abajo de nuestra matriz, en la parte de forma horizontal. Es por eso que vamos a ir reduciendo solamente las columnas en este caso, cuando I es la última fila, la fila N. Posterior a eso, como ya lo habíamos explicado en la parte anterior, ahora cuando ya se redujo J hasta la posición 1, lo que vamos a hacer ahora simplemente es reducir I, mientras que la posición actual, mientras que la posición anterior, por eso es que es I menos 1, sea igual a 0. De eso era lo que le estábamos hablando. El tope siempre va a ser 0, y es por eso que llenamos previamente la matriz con ceros. Entonces, mientras esta condición se cumpla, también vamos a hacer lo mismo. Retrocedemos I y vamos completando esa posición con el valor de C, que obviamente va aumentando a medida que vamos llenando nuestra matriz. Entonces, ahora
como ya lo habíamos mencionado, una vez que se reduce tanto es decir, tanto la fila como la columna, se vuelve a aumentar ahora la columna. Es por eso que es una parte cíclica. Se aumenta la columna y se va llenando mientras que todavía existan ceros disponibles, ¿no?, para llenar. A su vez aumentándose, y ahora cuando ya aumentó hasta su tope J, volvemos a aumentar I. Y es por eso que es esta parte cíclica, y ahí es donde termina el ciclo mientras. En el caso de la matriz 4×4 solamente tuvimos que hacer una vuelta completa de este algoritmo. En el caso cuando tenemos una matriz de 6×6, de 5×5, vamos a notar este ejercicio mucho más, este ciclo mucho más utilizado, obviamente. Pero para que no se pierda, vamos a hacer un repasito. Este primer ciclo mientras corresponde a esta parte. A esta parte de aquí. A la tercera posición, cuando se llena de manera horizontal. Es decir, cuando se va reduciendo, las columnas. El segundo mientras corresponde a cuando se va reduciendo ahora, las filas. Posterior a ese comienzan las partes cíclicas que les mencionaba, cuando se vuelve a aumentar la columna, luego se vuelve a aumentar la fila, y por último se reduce en una última instancia la columna para encontrarnos con el llenado final. Entonces, una vez terminado eso, una vez entendido eso, que se reduce una vez los valores de la columna, luego se reduce hasta el tope aceptable la posición de las filas, se vuelve a aumentar hasta el tope aceptable el valor de la columna, y se vuelve a aumentar el valor aceptable de las filas, es decir, mientras que se mantengan los ceros. Para llenar el último dato, el de la mitad, se termina este ciclo mientras, o más bien se termina este último ciclo mientras y se vuelve a validar. Se dice el dato central está siendo igualado a 0 y nosotros decimos que no. Entonces por eso que se llena solamente ese último dato, y justamente el valor central es el que indica cuándo es que se va a acabar. Es por eso que es tan importante determinar bien los puntos centrales o el punto central para poder finalizar correctamente y no hacer un ciclo infinito. Muy bien, entonces una vez que ya hemos asociado todo esto, lo único que queda obviamente es escribir nuestra matriz espiral ordenada, nuestra matriz V. Entonces ahora vamos a pasar a resolverlo en el lenguaje de MATLAB. Bien, como ya les he mencionado en muchísimos de mis videos, que les invito a ver para que estén más al pendiente de otros tipos de algoritmos, sobre todo en MATLAB, lo único que vamos a hacer aquí es simplemente transcribir o adaptar nuestro pseudocódigo al lenguaje que vamos a hacer en cuestión, en este caso en MATLAB. Entonces vamos a calcarlo tal cual, con la diferencia que vamos a colocar estas funciones clear y clc para borrar la ventana de comandos y la data que podría haber quedado almacenada de otro tipo de ejercicios o resoluciones anteriores. Luego especificamos obviamente aquí con la función input qué es lo que vamos a ingresar, qué es lo que queremos ingresar. El primer grupo de ciclos para completar de ceros lo podemos llenar de otra forma, como algunos de ustedes sabrán, pero lo estoy haciendo para ser fieles a nuestro pseudocódigo, lo mantengo así como lo tenemos. En esta parte obviamente es en la que nos enfocamos para resaltar y para encontrar los valores centrales o el valor central de nuestra matriz. Una vez encontrado esto, colocamos los valores más importantes quizás de nuestro pseudocódigo, que vienen a ser el valor inicial de la fila y el valor que va a ir cambiando a lo largo de nuestro algoritmo, que es el acumulador, por así decirlo, con el que vamos a llenar toda la matriz espiral. El primer ciclo for, el de llenado horizontal de la primera fila,
el segundo ciclo for, el de llenado vertical de la última columna de nuestra matriz, la columna n, y el ciclo mientras principal, que se va a mantener en desarrollo mientras que todos los valores posibles se hayan llenado de 0, terminando obviamente en el valor central en la posición K F de la matriz, que no sea igual a 0, es decir, hasta que ese valor de 0 haya sido cambiado. Entonces aquí representamos nuestro primer ciclo mientras, el de llenado horizontal de la última fila, de la fila n, que se va a ir reduciendo las columnas hasta que llegue a la última posición, a la posición inicial, por eso es que es en -1, y mientras j sea mayor a 1, obviamente, para que no sea una posición 0, una posición inválida, al menos en este lenguaje. Se va a ir reduciendo mientras se va llenando, y lo único que va aumentando obviamente es la posición C, el acumulador C, que va a ser el guía para ir llenando toda nuestra matriz. Luego, tal cual como lo habíamos visto en el pseudocódigo y en la explicación, mientras que cuando se reduce la columna se mantiene la fila, ahora se reduce la fila y se mantiene la columna, el valor de la columna, y se va haciendo básicamente lo mismo. Ahora, cuando ambos, tanto fila y columna, han llegado a la parte mínima o al valor mínimo, que en este caso puede ser 1 o 2 dependiendo de esto, del último valor que ha sido llenado con 0, se va incrementando en primer lugar la columna, se va incrementando antes de llenar, porque siempre se tiene en referencia el valor, o el valor anterior o el valor superior. Se va llenando y se va aumentando obviamente el valor de C. Posteriormente, cuando ya se ha llegado al límite permisible, el último valor que tiene 0, lo que se hace ahora es aumentar obviamente la fila y así continuar con el ciclo. Posterior a esto se cierra el último ciclo mientras, se cierra el ciclo mientras principal, el que acaba mientras que el valor central sea diferente de 0. Lo que hacemos aquí simplemente es imprimir. Aquí sí vamos a obviar la parte de la impresión porque creo que es bastante entendible. Si es que han llegado hasta esta parte, habrá entendido cómo imprimir obviamente los valores haciendo un recorrido por toda la matriz. Bien, lo que vamos a hacer ahora simplemente es corroborar que todo haya salido tal cual como lo queremos. Cambiamos el folder y vamos a corroborar con nuestra matriz 4×4. Y bien, como lo podemos notar, está tal cual como lo habíamos predicho. El algoritmo funciona y funciona a la perfección. Ahora vamos a probar con el valor de 5, por ejemplo. Una matriz 5×5 y vemos que efectivamente el algoritmo funciona. Y el valor central es el de la posición 3, fila 3, columna 3. Y además es lo que les digo. Acá vamos a verlo muchísimo mejor, quizás la repetición de ciclos. Llenamos de manera horizontal. Ahora llenamos de manera vertical. Hacemos la primera reducción de las columnas, la primera reducción de las filas, luego el primer aumento de columnas y el primer aumento de filas. Posteriormente volvemos a hacer una reducción de columnas, hacemos la última reducción de filas hasta llenar el valor central. Entonces aquí es donde podemos notar un poco más la extensión del algoritmo y lo importante que es tener estos 4 ciclos dentro del ciclo mientras principal, y mucho más aún si es que lo hacemos del tamaño 6×6. Aquí obviamente vamos a notar la parte primordial, luego el primer llenado horizontal, el primer llenado vertical, ascendente en este caso, perdón, descendente, el segundo llenado horizontal, en este caso ascendente en términos de columna, aquí descendente en términos de filas, y volvemos a llenar así, de esa misma forma, y terminamos descendiendo nuevamente.
en términos de columna. Entonces justamente es por eso que es importante tener en cuenta todos estos ciclos. Y yo creo que si han entendido bien este algoritmo y cómo funciona esta jugada de las posiciones y los incrementos, van a poder hacer, por ejemplo, la matriz diagonal, la matriz antidiagonal, que son algoritmos muy similares, pero a la vez son más sencillos también. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.